Muy bien, en los estudios de Radio Centro estamos contando con la presencia del precandidato por el Partido Nacional, Juan Sartori. Bienvenido, gracias por venir por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí por Cardona, en el estudio de la radio. Todo el día estuvimos recorriendo el departamento, por Soriano, todo el día, desde temprano en la mañana. Estuvimos por Palmitas, en Egaña, estuvimos en Rodó, ahora en Cardona, y conociendo la realidad de lo que está pasando en cada lugar, porque por supuesto que hay temas nacionales que tenemos que tratar en esta campaña, pero también cada departamento y cada lugar es distinto, y es importante para mí escucharlos a todos, reunirme con todos, y en charlas muy informales, de igual a igual, vamos con los vecinos y con la gente, identificando las prioridades, identificando cuáles son los problemas a solucionar, pero también algunas propuestas que tienen sentido común y que es bueno saber que la gente está dispuesta a implementarlas mañana cuando empecemos el momento de los programas. ¿Y cuáles serían, más o menos? Y hoy, si tengo que resumir, la gente está preocupada, más que nada por el empleo. Sobre todo en esta zona agrícola por excelencia, en el cual el sistema agropecuario no está dando muy buena rentabilidad, mucha gente está achicando áreas. Bueno, eso deja mucha gente por el camino, falta de oportunidades. Muchos productores hoy me dijeron que se fueron a Paraguay o están estudiando irse a Paraguay. Mucha gente está pensando en irse al exterior porque no hay oportunidades para los jóvenes o para quienes dedicaron toda una vida a la explotación agropecuaria. Entonces eso es un problema, y es un problema de una manera extensa, porque lo que yo digo del empleo es no solo la falta de empleo. A veces quienes consiguen trabajo no les da para llegar a fin de mes, porque la vida está muy cara. O quien trabajó toda la vida, muchos jubilados que aportaron toda la vida, después con jubilaciones de 12.000, 14.000 pesos, no les da tampoco a veces ni para pagar sus propios medicamentos. Entonces el tema del empleo en general, para mí tiene que ser la prioridad. Tiene que ser la prioridad del nuevo rumbo que el país tome, y eso se genera de manera, me dicen, ¿cómo se hace? En todos lugares se hace igual. Se trata de desarrollar que la actividad privada, grande o chica, se desarrolle. Hoy todo el mundo está asfixiado por los impuestos. Quien trabaja le sacan demasiados impuestos, quien tiene una jubilación le sacan demasiados impuestos, quien tiene una empresa le sacan demasiados impuestos. Eso hay que aflojar un poco para permitir que la gente invierta, se desarrolle y que genere fuentes de trabajo. Por otro lado, en Uruguay siempre fuimos un lugar abierto al mundo. Tenemos que volver a ser un país atractivo para que se invierta y vengan inversiones, fábricas. Estuve hoy visitando la fábrica de Mari en Santa Catarina. Ahí se ve como una fábrica, una actividad de uruguayos con mucho esfuerzo. Tienen a casi un 20% del pueblo trabaja en esa fábrica. Si esa fábrica cierra, ¿qué pasa con la actividad de ese pueblo? Pero por otro lado, ¿cuántos pueblos del interior, si bien una fábrica se instala, levantan con sus familias, con sus comercios? Hay que volver a ese momento donde veíamos fábricas y actividades abriéndose todos los días y no, como vemos ahora, empresas cerrando, gente achicando o yéndose del negocio. Eso es lo que más le preocupa hoy a los uruguayos en general. Después está el tema de los servicios públicos, que incluyen la inseguridad. Creo que aquí tampoco, yo pensaba que algunos lugares habían escapado a esa nueva delincuencia, me doy cuenta que no. Ha llegado ya a todos los rincones del país una inseguridad por lo menos más alta que antes. El tema de la educación pública también preocupa, esos pases sociales, que ahora los niños terminan la escuela a veces sin tener los conocimientos básicos. Y el tema de la salud, mucho por aquí. Por ejemplo, hoy de mañana ciudades grandes de 15, 20.000 personas que ni siquiera tienen pediatría, tienen que ir a 100, 150 kilómetros de ahí, a veces para tener sus hijos. Hay temas generales así que yo creo que es bueno verlos, es bueno escucharlos. Una de mis preocupaciones principales cuando decidí meterme en esto de la política era que los políticos se habían alejado de la gente. Mucho programa y poco escuchar realmente qué es lo que está pasando. Entonces mi manera de hacer política es esta, es mucho más cercana, es la de visitar el país entero, recorrerlo en todos sus rincones y hablar con todo el mundo antes de empezar a, por supuesto, volver y proponer cosas concretas, que lo más importante para mí es que sean simples de entender. A mí no me gustan esas propuestas de 200 páginas donde al final todas se parecen y ninguna se cumplen. Prefiero pocas cosas
que todo el mundo entienda que en esas me comprometo a generar algunos resultados. Capaz que es la experiencia que yo tuve de empresario, pero creo, por más que un país es totalmente distinto, no se maneja como una empresa, algunas cosas como la de esperar y buscar resultados rápidamente, creo que se puede llevar de esa experiencia. Ayuda, por ejemplo, además de esta recorrida, que seguro no va a ser la primera ni la última en esta pre-campaña, si se quiere decir, ayuda también lograr encontrar a dirigentes en cada departamento, como en el caso acá en Soriano de Marcelo Arballo, que puedan también transmitir esa energía, esa visión incluso de futuro del país, de abrirnos un poco más al mundo. Sí, a mí es lo que más me está gustando y entusiasmando de este movimiento que empezó con mi candidatura hace poco más de un mes. En realidad recién empieza. Es que estamos viendo en todos los lugares donde pasamos un entusiasmo por algo nuevo, algo distinto. La gente estaba cansada, por no decir podrida, de siempre la misma gente y un sistema político alejado. Claro. Y en realidad estamos viendo que mucha gente ahora dice el problema no era la política, sino que no había opciones que me gustaban. Y gente que dice, voy en cada pueblo, creo que se acercó a alguien a decir, yo no soy político, nunca hice política, pero quiero ayudar, quiero cambiar las cosas y estoy dispuesto a comprometerme. Entonces en todas estas recorridas vamos incorporando gente, armando una estructura nacional, pero toda gente que yo siento no contaminada o que viene pidiendo algo, sino con muchas ganas de hacer y de cambiar las cosas y hacer la política de otra manera. Capaz más sana, más auténtica, con menos vuelta. Entonces para mí es un orgullo poder ir sumando gente al equipo e ir trabajando juntos en esto. Por ahora creo que venimos cumpliendo las etapas casi mejor y más rápido que lo que esperábamos en casi todos los aspectos. En el caso del jubilado, porque por lo general el jubilado dice, todos los precandidatos o las principales figuras partidarias hablan de la inseguridad, del tema de que hay falta de trabajo, y nosotros los jubilados, que nos jubilamos como un poco, que tenemos un impuesto, ya que nosotros estamos jubilados, pero igual nos siguen sacando. ¿Qué le diría usted a los jubilados? ¿Qué es lo que se podría llegar a hacer en ese sentido? Sí, yo al revés creo que he hablado mucho de los jubilados porque me parece una situación grave. Y uno hace el cálculo, el otro día pedí a los equipos que me hagan. Uno hace el cálculo de cuánto aportó toda su vida en plata, ¿no? Y después cuánto le dan y qué pasó con todo eso. Hay un problema de ineficiencia del Estado en lo relacionado a las jubilaciones que hacen que uno trabaja, aporta y después no tiene lo que se merece. Eso es algo que hay que estudiarlo para que por lo menos la lógica debería decir que es al revés. Todo lo que uno aportó y más, porque hubo una capitalización, una inversión de ese dinero en el tiempo, le debería volver, por lo menos eso. Entonces hay algo ahí que no funciona y que es lo que a mí me gustaría empezar a cambiar. Una persona tiene que por lo menos recibir al menos lo que aportó y más por todos esos años y sobre todo poder vivir dignamente. ¿Cómo puede ser que alguien tenga la perspectiva, hasta sin ser jubilado hoy, pensar voy a trabajar toda la vida para dentro de 20, 30 años que me den 12.000 pesos, por ejemplo, una jubilación bastante normal? ¿Cómo va a vivir alguien con eso? Entonces eso es algo que es parte de las prioridades que hay que arreglar. En materia de relaciones exteriores, en un posible gobierno de Juan Sartori, ¿cuáles serían las prioridades? Digo, teniendo en cuenta el tema de relacionamiento del gobierno uruguayo actualmente con el tema de Venezuela, un poco un achique con las principales potencias que tenemos en América del Sur, Argentina, Brasil, por el relacionamiento, por el tema político. Para mí alinearse, por supuesto, con todos los principios básicos que el Uruguay siempre defendió, de libertad, de democracia. Y hoy vemos al revés, Uruguay de los pocos países del mundo, creo la única democracia que todavía no reconoce el nuevo gobierno de Venezuela y sigue aguantando a Maduro, este dictador que generó una tragedia en Venezuela. Totalmente al revés, alineémonos con un interés comercial que nos saque adelante como país, alineémonos con los países que están desarrollándose en las nuevas tecnologías, en las nuevas libertades. Uruguay en general, yo siempre uso por ejemplo un ejemplo que es Suiza. Suiza es un país pequeño que es parte del espacio económico europeo, pero que además ha firmado más de 120 tratados de comercio bilaterales con países que le sirve a una industria en particular de su país. Creo que Uruguay deberíamos, por supuesto, trabajar con el foco regional,
como lo fue el Mercosur, pero además tener la libertad de ir a buscar mercados donde nos sirva, en las industrias de mañana. Yo creo un Uruguay conectado donde proactivamente tenemos una estrategia de desarrollo internacional que nos sirva para atraer inversiones, para atraer innovación, tecnología, intercambios de tecnología en ese sentido, y que Uruguay sea una voz, por más que sea chiquita, respetada en el mundo como siempre lo fue, porque siempre fuimos un país pequeño pero de muy buena reputación, y eso hoy se está perdiendo. Yo la semana pasada participé a la cumbre de Davos, donde estaban casi todos los jefes de Estado del mundo, y muchos jefes de Estado con quien hablé con Bolsonaro, hablé con Duque, me preguntaban por qué Uruguay no está, y yo me hago la misma pregunta. Un país que debemos salir en un momento complicado como hoy a buscar inversiones, a relacionarlos en el mundo, ¿qué es lo que se está haciendo? A mí me gustaría algo mucho más proactivo y no ideológico como hoy, defendiendo como pocos países a una dictadura como Venezuela. Uno de los principales problemas que tiene el Uruguay es el tema infraestructura, carreteras. Bueno, el tren se intenta recuperar. ¿Cómo se tiene que trabajar ahí en ese sentido? ¿Cómo se tiene que hincar el diente? Y plata para hacerlo hay, porque nunca se recaudó tanto, y en los últimos 5 años yo no he visto grandes avances. Casi todos prometieron el tren y ¿dónde está? En los puertos es parecido, las carreteras cada vez están más transitadas con más pozos. Entonces recaudamos como nunca, nos estamos endeudando y no se hicieron las obras de infraestructura necesarias. Eso es que simplemente es una de las típicas propuestas que no importa proponerlo, lo importante es hacerlo. El tren no es una inversión gigantesca, hay que ir y hacerlo. Muchas cosas son así, hay que dedicarle inversión genuina a mejorar la infraestructura. Sabemos que tenemos pocos minutos, pero mucho se habla de que al trabajador hay que cuidarlo, hay que incentivarlo. Pero está lo otro, mucha gente dice, bueno, tenemos al Mides que le da plata a las personas sin ni siquiera pedirles trabajo. ¿Cómo encararía el tema del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a esos planes que son muy específicos, pero que bueno, se les da a los usuarios, a los beneficiarios, pero no se les pide nada a cambio? Yo creo que lo importante son los incentivos en un país. Los planes sociales son necesarios porque mucha gente lo está pasando muy mal. Garantizar la vivienda, la comida, son cosas normales de cualquier sociedad. Nadie vive bien con los planes sociales, sobreviven en la miseria. El tema es que los planes sociales tienen que darle los instrumentos y las herramientas a la gente para salir de eso, para formarse, para aprender, para salir a trabajar, no para encerrarlos en esos planes sociales. Y yo creo que hoy la manera que están diseñados es para eso. Entonces se castiga el esfuerzo y después se cae en un asistencialismo que hemos visto en casi todos los otros países de Latinoamérica como termina. Es a otra velocidad, un caso como Venezuela o zonas de Argentina. Entonces para mí hay que mejorar los planes sociales y cambiar el incentivo que estamos dando para que quien emprende, quien estudie, quien se esfuerce pueda seguir mejorando y no le cobren cada vez más impuestos o tenga menos oportunidades. Bueno, la gente lo va conociendo. ¿Cuál sería el mensaje, más o menos redondeando un poco la entrevista, a la gente que te está escuchando acá en Cardona, Florencio Sánchez y bueno, en toda la región? Que para mí es importante hacer este trabajo de manera auténtica. A mí mucha gente me pregunta, ¿por qué se metió en esto? Y yo me metí en esto porque veía un momento en el cual nuestro país tiene que decidir un rumbo. Y yo no soy de los que dicen que todo se hizo mal, que el gobierno hizo todo mal. Creo que tenemos que pensar a partir de ahora dónde estamos, cómo mejoramos y cómo generamos un futuro de prosperidad. Para eso hace falta gente que sepa cómo ejecutarlo. Yo tuve mi vida empresarial y me fue bien y logré ciertas cosas. No veía en la clase política muchas ganas de cambiar o de hacerlo de manera distinta como se había intentado en el pasado. Yo creo que la renovación es importante, tener gente nueva, joven, con ideas distintas y sobre todo con muchas ganas de hacer. Yo no he pasado tantos años en la política que todo me parezca normal y que es así, al revés. Creo que más allá de los problemas, todo lo tenemos en nuestras manos hoy para tener un futuro mucho mejor. Y es ir y hacerlo, y no prometer, sino cumplir.
Así que estoy haciendo este camino político de una manera que no es la tradicional, y muchos dirigentes políticos tradicionales me critican por eso, pero lo estoy haciendo de una manera que creo es la adecuada. Así que poco a poco vamos conociendo a todo el mundo y haciendo conocer nuestras propuestas. Bueno, muchísimas gracias por visitar los estudios de Radio Centro. Gracias a ustedes. Claro. ¿Cuánto hicimos? 15. 15.